Instituto de la Biblia Thompson, ¿recuerdan ustedes? Y desde entonces hubo una persona que manifestó su deseo de participar y fue la primera persona que se inscribió en este evento. Yo sé que todos adquirieron un compromiso de predicar conforme habían aprendido, de modo que es el tiempo de que veamos los frutos. Pastor Víctor, tenga la bondad, venga, mi hermano Víctor. Nadie lo conoce, ¿cierto o no? Muy amable. Buenos días, hermanos. Como dice el pastor y como han anunciado los hermanos que nos visitan, es un privilegio grande el poder anunciar la palabra del Señor. Y es de mucha responsabilidad, dos aspectos. Uno, predicar la palabra fiel y verdadera. Y dos, hacerla para que la gente se convierta. Dicen que Martín Lutero hablaba mucho acerca de Señor, dame fe, Señor, dame fe, y todos los días oraba para que el Señor le diera fe. Yo un día se puso a leer la escritura y descubrió que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Cuál es la referencia que hace? ¿El oír qué? El oír la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos hacer. En esta mañana el propósito, ya que he tenido esta oportunidad de poder compartir algo de lo mucho que el Señor me da. Abran sus Biblias en el Salmo número 23. De pronto es un salmo muy conocido por muchos, como también puede ser un salmo que algunas personas todavía no lo conocen. Salmo 23. Bien, ya en un momento estaremos ahí. La verdad es que he escuchado los signos, muchas de las cosas que se han hablado, y gracias a Dios y a su Espíritu Santo veo que tienen referencia con el tema que vamos a tratar en esta mañana. Una de esas cosas es el principio y una verdad. Todos tenemos de Dios lo que Dios tiene de nosotros. Todos tenemos de Dios lo que Dios tiene de nosotros. Luego, entonces, para que usted pueda decir que tiene harto de Dios, o para que Dios tenga harto de usted, usted necesita conocer de la palabra del Señor y hacer lo que la palabra del Señor dice. La manera como uno se ve y la manera como uno ve al Señor es justamente lo que nos relaciona a nosotros. ¿Se acuerdan de Isaías? Bien, Isaías un día llegó y se presentó ahí y dijo: Señor, 3 veces santo. Y cuando vio la santidad del Señor, lo que reconoció en su vida fue su pecado. Y eso es lo que decimos cuando decimos conocemos del Señor, conocemos de nosotros mismos. Y conocemos y sabemos la necesidad que tenemos de Él. Fue un hombre que vio a Dios y dijo 3 veces santo. Así se vio él como un pecador, un hombre inmundo de labios en medio de un pueblo pecador. Nada ha cambiado. Todavía existe gente de labios inmundos, viviendo en medio de pueblos pecadores. Pero el Señor todavía sigue siendo fiel a su palabra. Bien, cuando el salmista David tuvo que huir
de Saúl, a él le tocó irse a esconder a unos montes bastante desiertos. Pero dentro de esa experiencia que él pudo experimentar, vale la redundancia, allí se pudo dar cuenta que aunque eran unos montes que estaban desolados, también existían cuevas que el Señor permitía para que la gente allí pudiera apaciguar el calor, el sol que allí experimentaba. Por eso el salmista fue quien pudo decir: Jehová es mi pastor. Y realmente cuando él estuvo experimentando esa forma de vida en ese tiempo, es cuando él pudo conocer y entender bien cuál era la naturaleza de Dios. Una fe que no es probada es una fe que no puede ser afirmada. Sin embargo, nosotros esperamos siempre vivir en situaciones cómodas, no salir del confort, mientras que el mundo se encuentra en dificultad. Pero bien, el salmista David pudo apreciar en medio de la situación por la cual estaba padeciendo, ver la naturaleza y la misericordia de Dios, y pudo expresar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando habla de que nada me faltará es porque realmente piensa en sí de que muchas son las cosas que está necesitando. Para nosotros hoy en día sigue siendo efectivo lo mismo. El Señor no nos va a faltar, pero justamente esa afirmación que nos hace de que nada nos va a faltar es porque dice que queremos, o dice que tenemos que estar dependiendo de Él para que realmente nada nos falte. Bien, esa similitud o esa metáfora que utilizó David y por medio de este pasaje nos muestra esa naturaleza de Dios en la relación de Dios con nosotros. Dice el Salmo 95:7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Son palabras dichas por el mismo Señor, y Él es el pastor eterno que cuida a su grey. Dios es eterno e inmutable. Y de allí David halló esa protección justamente cuando estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Cómo nos identificamos nosotros? Con Jesús. Si Jesús fue el que confirió el título de pastor, cuando dice en San Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Qué podemos decir? La gente normalmente le pregunta a uno: ¿cree en Dios? Y dicen sí. ¿Pero dónde lo ven? En el cielo. Dicen que allí se encuentra en su trono. Otros lo ven y dicen: no, pues Dios es santo y yo soy tan pecador que realmente Él no se digna a mirarme a mí. Otros consideran que Dios no existe y por lo tanto hacen su vida, o de sí mismos hacen dioses. Bien, el Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. El calificativo del Señor o gobernante sigue siendo alguien que cuida. Y en Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. Y en San Juan 10:1-18 vemos cómo Cristo, siendo el buen pastor, sacrificó su vida por sus ovejas, demostrando así su gran amor. Vemos aquí que el Señor nos da una clase de zoología y biología, cuando nos habla acerca de Él, el autor de la vida, y nosotros como ovejas de su prado. ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento por qué el Señor nos compara a nosotros con las ovejas y no con cualquier otro animal?
es el único animalito que necesita pastor. Bien, cierto lo que el pastor dice, todos los animales necesitan cuidado, pero este justamente es uno que requiere o demanda mayor cuidado, mayor protección. ¿Por qué? Porque la ovejita es torpe, porque la ovejita es medio cegatona, porque la ovejita sigue a cualquier otro y muchas veces sigue a otros en cambio de seguir al pastor. Luego entonces eso demanda que la ovejita tiene que estar siempre en su rebaño, en su manada. Y de ahí que el Señor dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, porque sabe que si nos quedamos nosotros solos y nos aislamos un poquitico del rebaño, corremos el riesgo de perdernos. Bien, todas esas cosas nos muestran a nosotros por qué el Señor utilizó ese símil, mostrándonos a nosotros cómo realmente es que nosotros somos ovejas. Dice que por eso tenemos que estar dependiendo siempre del pastor y que no debemos de estar andando solos. Bien, ahora sí vamos a entrar en el Salmo 23. Vamos a mirar lo que el Señor nos dice. Y antes de empezar con el texto, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, quien nos guía a entender tu palabra. Queremos en esta mañana, Señor, poder confiar en ti, Padre Santísimo, y que tú puedas confiar en nosotros para que tus promesas se puedan hacer realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Algo que el pastor mencionaba acerca del curso en el cual participé fue realmente que allí nos enseñaron, o pues nos recordaron un poquitico acerca de la ortografía. A veces leemos nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares pastos me dará a descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y nos olvidamos de la puntuación que allí ejerce para poder entender un poquitico mejor su palabra. Nos lo estuvo recordando él en la clase. Bien, dice así, Jehová es mi pastor, punto y coma. Dice, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, punto y coma. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el título del mensaje es así, Jehová es mi pastor. Realmente es un pastor que cuida, que protege, que ama a sus ovejas. Y es un pastor que está dispuesto a aceptar cualquiera que quiera ser oveja de él. Si alguno quiere venir a mí, muy respetuoso. Y si nosotros damos el mensaje, la persona tendrá convicción por medio del Espíritu Santo y podrá decir, Jehová es mi pastor y yo seré su oveja. Bien. Aquí dentro de todo este pasaje del Salmo 23 encontramos el oficio de ese pastor 11 veces. Yo creo que algunos que son un poquitico más acuciosos con la lectura, con el estudio, de pronto lo encontrarán más. Pero yo pude encontrar 11 cosas que hace el pastor, o 11 oficios que él hace.
Primero dice que es el pastor que suple, es el pastor que ofrece descanso y reposo, es el pastor que conforta, es el pastor que guía, es el pastor que acompaña, es aquel que alienta, es aquel que adereza, que sirve, es el pastor que unge, es el pastor que llena, es el pastor que cuida y es el pastor que cobija. Esa parte de cobija es que nos lleva a lugares especiales. Ese título personal que identifica a Dios con ese nombre de ser el pastor es porque realmente Él es inmutable. Cuando al principio dice Jehová es mi pastor, y en el griego nos dice que nos habla de esa palabra Jehová, que es el que era, el que es y el que será. Por eso tenemos nosotros seguridad, es inmutable, Él nunca va a cambiar, y es la seguridad que nos da a nosotros. El Señor es poderoso, ese Jehová es poderoso, es el creador del mundo. Dice esa expresión, Jehová es, y viene a hacer referencia a que eso es del verbo ser. Nos habla de que es una persona, que es un ser, que al mismo tiempo nos demuestra que es existente, que es real, que no es cuento, que no es como algunos dicen de aquellos que hablan acerca de otras filosofías, sino que este es un Dios que es verdadero, que no está muerto, que no es mentira, y que mucho menos, como algunas personas dicen, que es un invento del hombre. Bien, enseguida dice Jehová es mi, y aquí nos habla de un posesivo, un pronombre singular que expresa pertenencia, la que nos asegura a nosotros, cuando tú y yo decimos Jehová es mi, estamos hablando de algo personal, de alguien que podemos decir que es nuestro. De la misma manera como dice, son mis ovejas, también muestra que somos pertenencia de Él. Bien, eso nos da a nosotros garantía. Entonces aquí termina diciendo Jehová es mi pastor. Ahora, esa palabra de pastor es alguien a quien se le ha conferido autoridad, y es la persona que nos cuida, nos protege, nos apacenta, nos cuida, nos guía, nos provee. Eso es. Pero al mismo tiempo, miren, es a quien le hemos delegado autoridad. Luego, si está Él en esa autoridad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a esa autoridad. Y Dios es quien tiene la autoridad y es a quien le decimos que es nuestro pastor. Dice el texto, dice, nada me faltará. Y es garantía. No garantía de las cosas que nosotros necesitamos, porque a veces nosotros malinterpretamos la palabra del Señor y decimos, el Señor dice en su palabra, nada me faltará, y carezco de todo. Pues nos olvidamos de lo que Pablo decía, sé vivir o en escasez, cualquiera que sea mi situación, sé vivir, y sé vivir agradecido con Dios. Pues bien, aquí cuando nos dice de la garantía de que nada nos faltará, no se trata de las cosas que vamos a necesitar, sino de la persona que está siempre al lado nuestro. ¿Quién es? Nada nos va a faltar si estamos nosotros al lado de Él y si estamos cuidados y protegidos por Él. Bien. Ahora, cuando nos habla de ese nada, de lo que está diciendo, nada nos faltará, en ese nada encierra todo, de todo. Decimos nosotros que cuando recibimos al Señor Jesucristo, en Él hemos recibido todas las riquezas de su gloria. Y cuando nos habla de todas las riquezas es para todas nuestras necesidades. Pero vamos a más adelante a que la misma Escritura nos muestre cuáles son las necesidades que el Señor dice. Bien, ahora, nada nos faltará porque el Señor es todo en todo, pero lo es para sus
ovejas. Josué decía, ¿usted se siente atribulado algún día? ¿Usted se siente afanado, angustiado? ¿Usted de pronto se siente con algo de envidia porque ve que otros están progresando? Y de pronto dentro de ese mismo pensamiento dice, es que Dios me ha abandonado. Es que su palabra, de acuerdo a lo que leíamos, no puede ser verdad, porque el Señor dice que nada me faltará. Pues la verdad es que el Señor hace salir el sol para buenos y la lluvia para justos e injustos, ¿sí? Dios no hace diferencia en personas en cuanto a esas cosas, pero en cuanto a estas sí, porque está diciendo que nada le faltará ¿a quiénes? A sus ovejas, a nosotros que somos de su prado. Y esa es la verdadera seguridad que debemos de tener nosotros, no en las cosas que podemos de tener escasez dentro de la casa o dentro de nuestra vida. Es simplemente la seguridad que el Señor nos da, que Él se encuentra al lado nuestro. Bien, en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Téngalo por seguro, hermanos, que siempre Él nos llevará a un lugar escogido. Y cualquier lugar que Él escoja y nos lleve, siempre será un sitio agradable. Nos dará un alimento sabroso, exquisito, gustoso, apetitoso, que se debe ser apreciado por nosotros. Allí Él nos hará reposar, nos acomodará para sosegar nuestras vidas. Allí realmente lo que el Señor va a hacer con nosotros es darnos reposo, acostarnos. Bien, Él cuida que realmente a nosotros nada nos pase. Y esos delicados pastos y esas aguas de reposo representan quietud, tranquilidad y paz. Y es que el creyente encuentra descanso, pero no el descanso físico. Para eso nos dio otra regla. Dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Luego aquí se refiere el Señor es a darnos un descanso mental. Jesús dijo en Juan 11:18, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré. No que se acabó el trabajo para nosotros, no, sino que nos hará descansar mentalmente. ¿Por qué? Esa palabra de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados tiene 2 aplicaciones. Una, perdón y reconciliación con Él. Y la otra, un descanso mental que nos da a nosotros cuando nosotros empezamos a sentirnos afanados de una manera emocional. ¿Dónde empiezan los problemas para nosotros para empezar a experimentar angustia, ansiedad y terminar de pronto con estrés, que desafortunadamente es el mayor mal que existe hoy en el día y por el cual muchas personas mueren? Peor que un cáncer. ¿Por qué? Porque justamente el estrés lo que hace en nuestro cuerpo es ayudarnos a desarrollar todo ese tipo de enfermedades y por eso nos agiliza más pronto la muerte. Bien, por eso el Señor dice aquí, es paz, es tranquilidad lo que el Señor quiere darnos, pero nos la quiere dar es en nuestra mente, para que ya sea inclusive, si alguno se encuentra enfermo, pueda estar confiando en el Señor. Me llamaba la atención que a veces decimos nosotros dentro de nuestras oraciones, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Y el Señor dice en su palabra, porque yo quiero, Padre, que los que están aquí estén conmigo donde yo estoy. Es contrasentido, ¿cierto? Nosotros pedimos que usted se quede y Dios quiere que usted se vaya. Dice, los que me diste yo quiero que estén conmigo. Sin embargo, nosotros decimos que no, que es mejor que se queden otro tiempito acompañándonos. La verdad es que el Señor sabe en qué momento tomará la decisión. O lo deja con nosotros o se lo lleva. Pero realmente es estar sometido siempre a la voluntad de Dios. Bien, yo os haré descansar de una manera emocional.
de una manera emocional, porque ya enseguida que recibimos reconciliación y perdón, hemos sido justificados por la fe. Y tenemos paz primero para ¿con quién? Con Dios. Después de tener esa paz para con Dios, tenemos otra paz, que es la paz que Dios nos da. Y enseguida entonces nos invita a que después de tener justificación y paz para con Dios, después de tener la paz para con Dios, debemos de tener la paz entre nosotros mismos. Bien, eso es lo que el Señor quiere, que tengamos descanso. Qué rico cuando repetimos nosotros justamente eso. Qué rico y agradable es vivir los hermanos juntos en armonía. Y eso es tener paz, tranquilidad, cuando realmente nos congregamos de una manera como el Señor quiere. La paz que el Señor nos da, nos dice la misma Escritura, no es como el mundo la ofrece. Vamos a tener votaciones el próximo 2 de octubre, ¿cierto? Bien, vamos a votar por algo que se está hablando y que dicen que es plebiscito. Están recomendando de que todas las personas deben de leer todas las cosas que allí en La Habana se pusieron de acuerdo entre el grupo del gobierno y el grupo de la FARC. La verdad es que sea el sí o el no, cualquiera de las dos, no todo el mundo va a quedar contento. Sin embargo, para nosotros el Señor nos dice, cualquiera que sea la decisión de sí o no, usted y yo podemos tener paz. Y es para que no nos angustiemos. La gente vive preocupada porque están haciendo campaña, porque están ganando unos y otros no están de acuerdo con las cosas que se decidieron. Y entonces dicen, bueno, qué preocupación por todas las cosas que van a suceder, por lo que va a aparecer después de las elecciones. Y entonces, no, cualquiera que sea la decisión que tomen allí, sí o no, para nosotros no debe tener ninguna importancia. Importancia no me refiero a que nos alejamos de este país, del cual formamos parte, no, simplemente que eso a nosotros no nos va a preocupar, ni a afanar, ni a angustiar por nada. Bien, el Dios pastor toma cuidado de todas las necesidades que tienen sus ovejas. Él ofrece descanso y reposo para todas, no importa cuál sea su necesidad. Debilitadas, angustiadas, nos dice en la misma Escritura, hay muchas que se encuentran perniquebradas, vienen deformes, algunas están debilitadas y en Corintios nos dice, y muchas duermen. Pero cualquiera que sea la situación de las ovejas, el Señor tiene cuidado de ellas. Y es que también mencionaron algo acerca de eso, y miren, la naturaleza nos forma, la educación nos informa, el pecado nos deforma, la cárcel reforma, pero solamente Dios transforma. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas, y Él lo hace ofreciéndonos a nosotros reposo, estar en pastos delicados, en aguas de reposo tranquilas. Es allí donde encontramos nosotros la verdadera paz. Ese pastor que conforta, dice que conforta mi alma, y es que el alma es el asiento de todas las emociones humanas. De ahí viene la palabra psiquis, psiquiatra y otras cosas que el mundo dice, y es que realmente es en nuestra mente la parte donde nosotros nos sentimos muchas veces afanados, angustiados, preocupados. Por eso Él dice, Él confortará mi alma. Es allí donde el Señor quiere darnos a nosotros paz y tranquilidad. Es cierto que el cuerpo es la manifestación de las emociones, es por medio del cuerpo que nosotros las expresamos, pero esas emociones nacen es dentro de nuestra mente. Angustia, afán, preocupación, inclusive hasta alegría. Se siente usted alegre y lo expresa por medio del cuerpo.
angustia, sufrimos del famoso estrés que decíamos. Cuando estamos acongojados, Él nos anima, y es que el alma procede de Dios y ha sido dada al hombre por Dios. ¿Se acuerdan cuando tomó a Adán y lo formó? Dice que cogió y en su nariz sopló aliento de vida. Es Él quien nos dio esa alma, quien nos dio ese aliento, y es Él el que la conoce. ¿Por qué? Él quiere darnos seguridad para que confiemos en Él, y no puede pensar o estar pensando en que nosotros podemos depender por nosotros mismos, porque nosotros somos muy variables. Hoy amamos, mañana no. Y el Señor, que conoce nuestra alma, que fue el que nos la dio, Él sabe cómo puede darnos a nosotros esa paz y confortar nuestra alma. La comunión con Dios alegra el alma. También nos decía la expresión de todo lo que Jesús hace, dice, es el pastor que guía, nos guía por sendas de justicia. ¿Seguridad? Sí. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, pero aquí está hablando de camino, de sendas, de el camino por el cual nosotros debemos de estar andando. Y no como dice una canción de un español ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y la verdad es que cuando el hombre toma esas decisiones de hacer camino al andar en su manera de pensar, pues dice el proverbio, dice que hay caminos que al hombre le parecen, pero son caminos de perdición. Y esta sí es una senda que el Señor marcó y dice, yo soy el camino que ustedes deben de seguir. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Él es nuestro pastor, es el quien tiene realmente cuidado, protección de nosotros. Y es que su preocupación grande somos nosotros. Miren en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea ensalzado, bájese todo monte y collado de lo torcido, se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y eso fue lo que Él hizo cuando envió a Juan el Bautista para anunciar el camino que iba a venir. Si dejamos que Él nos dirija, tendremos realmente lo necesario para vivir. No permitirá que nos apartemos de su camino, mucho menos nos dejará arrebatar de sus manos. Sendas de justicia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas. Todo lo hace, ¿por qué? Dice que es por amor a su nombre. Y es que Él no puede faltar a la promesa que se ha dado a sí mismo. No porque nosotros seamos muchas veces mejores, no. Es simplemente porque todo eso lo hace por amor a su nombre. Ahora, ese amor a su nombre es lo que nos lleva a nosotros para que podamos confiar en Él y tener una vida de éxito o excelencia. ¿Qué es lo que el hombre busca? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es distinto, ¿cierto? Sin embargo, el hombre en su forma de pensar, en su mentalidad, él siempre quiere tener éxito en todas las cosas que se proponga a hacer. No es malo, pero la verdad es que muchas veces cuando la gente quiere tener éxito, no importa la manera como muchas veces lo haga, y se olvidan de que se está faltando a lo que el Señor quiere realmente en nuestras vidas, es que nuestras vidas tengan éxito. Pero éxito para con Él, ¿para con quién? Éxito para con Él. Vamos a terminar con 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1.
Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dos sucesos, su manifestación y su reino. El primero ya pasó, y en ese ya hizo el Señor un juicio. Ahí juzgó ya nuestro pecado. Y ese es el que Dios quiere que todo el mundo reciba, esa manifestación, porque dicen que el Señor se manifestó en carne y allí hizo en su cuerpo el juicio. Ahora lo que queda pendiente es su reino, pero las personas que lleguen allí ya no tendrán oportunidad. Dios es el pastor de que quiere ser su oveja, quiere gozar de su cuidado, de su protección, quiere tener el beneficio de tener un pastor como lo es Jesús. Pues la invitación es para que la gente piense en que Dios está dispuesto a recibirle, que la decisión es de cada uno, personal. ¿Quiere ser oveja de ese pastor? Él está presto a poderlo aceptar. Y tú puedes recibirle y aceptarlo como su Salvador y su Señor. Salvador, porque ya pagó por ti. Y Señor, para que Él sea quien guíe tu vida. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Bien fuerte para el Señor. Gracias.